Buenos días. Buenos días. La madre pasaba me visitó un día para conversar de cómo me ha parecido la experiencia en el colegio, el tiempo que hemos estado acá. Querida madre, yo estoy muy agradecido con el colegio y con todos los docentes. No quiero hacerle ninguna crítica, quiero hacerle un aporte a los docentes y al colegio, compartiéndoles una ponencia que me parece que puede dar elementos generales para contribuir al desarrollo de las niñas. El tema que yo voy a compartir hoy con ustedes es el tema de la confianza segura. Antes de tratar el tema de la confianza segura, quisiera exponerles algunos conceptos generales necesarios para poderlo entender. El primer concepto que es necesario tener claro para entender el tema de la confianza segura es el tema del desarrollo. Cuando estamos frente a cualquier criatura o frente a cualquier ser humano, es necesario orientarnos dentro de un paradigma científico que nos dé los parámetros para entender el desarrollo humano. En este caso, el parámetro en el cual me voy a basar es un parámetro que está alineado con el modelo pedagógico de la institución, que es el modelo dialógico. En ese orden de ideas, el desarrollo se entiende como la capacidad que el ser humano tiene para establecer vínculos con el otro. En esa medida nos desarrollamos. No es posible que el ser humano se desarrolle individualmente. Antiguamente se creía que el desarrollo de las personas dependía del proceso evolutivo. Por tener X o Y edad, se supone que debemos tener X o Y desarrollo. Si no hemos tenido en los primeros vínculos de la infancia agentes formadores que contribuyan a la organización psíquica de una criatura, que posibilite establecer vínculos con el otro, no es posible desarrollarnos. Nos desarrollamos en la medida que tenemos recursos psíquicos e ingredientes para ser capaces de establecer vínculos con el otro. De lo contrario, es imposible el desarrollo. Si algunos entienden del tema, les voy a explicar algo con el tema de los autores que voy a enunciar, porque estos autores, hay unos que se tienen en común algunos elementos, aunque tienen paradigmas diferentes, y lo que tienen en común es la parte afectiva, y la parte afectiva es la parte vincular. Ellos consideran que nos desarrollamos a través de los vínculos. En eso son en común, para que tengamos eso claro. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el concepto de empatía. Antiguamente, el concepto de empatía que se manejaba se decía, empatía consiste en dirigirme al otro
desde el marco interno de referencia del otro y aceptarlo incondicionalmente. Por muchos años se discutió el tema de la incondicionalidad y se hablaba que si aceptar el otro incondicionalmente implicaba no responsabilizarse. Por ejemplo, decir, si llega al consultorio mío un niño y da una patada a la puerta y la quiebra y hace una pataleta, entonces eso quiere decir aceptarlo incondicionalmente. Entonces siempre se ha planteado que la incondicionalidad se da, pero con responsabilidad. Se supone que ese niño tiene un adulto y debe responsabilizarse. No es posible la incondicionalidad sin responsabilidad. Hoy, para entender el tema de la confianza segura, les quiero compartir un concepto de empatía basado en un señor que lo trabajó hace algunos años, que se llama Hayes Kohut. Él lo plantea en dos direcciones, y este concepto yo lo trabajé también en una tesis de grado, en un proceso de maestría en la Universidad de San Buenaventura, a través de un caso clínico. El concepto que les quiero compartir de empatía va orientado en dos direcciones. Una, es el equilibrio de la energía que empleamos para vincularnos con el otro. Ustedes ven en el compartir, cuando a mí me ocurre un evento, por ejemplo decir, se muere mi padre o mi madre, ese hecho me quita energía, o sea, es probable que en esos días gran parte de la energía que estoy empleando para vincularme con ese hecho me la absorbe por el 90%, me queda el 10% para las otras actividades. Cuando yo comparto con un otro, también es bueno tener en cuenta si mi generosidad o si mi apertura hacia el otro se está desbordando de tal manera que no estoy teniendo en cuenta mi energía, o sea, de tal manera de que yo sea capaz de dar y no esté reclamando lo que doy. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista es importante el equilibrio de la energía que yo establezco para compartir con otros. La otra dirección de la empatía. La empatía se considera como la capacidad de sintonía con la necesidad del otro. De esa capacidad de sintonía, de ese nivel de sintonía, va a depender el nivel de posibilidad de transformación del otro. Si yo no tengo esa capacidad de sintonía con la necesidad del otro, no es posible que se pueda dar adecuadamente un proceso de transformación. Cuando en consulta llega un paciente por primera vez, uno lo primero que hace con él es establecer un ambiente de empatía. Iba a decir que de simpatía, porque hay que diferenciar simpatía de empatía. Porque la simpatía es un tema de agradabilidad y la empatía, aquí dentro de la segunda dirección que estoy exponiendo, estoy hablando de la capacidad de sintonía y cómo esa capacidad de sintonía debe ser una herramienta de transformación del otro. Porque tenemos que entender las posibilidades de poder transformar nosotros. El modelo que hay aquí en esta institución es un modelo dialógico que tiene como herramienta de análisis la interpretación para comprender la realidad y transformarla dentro de una relación con el otro, siempre dentro de los vínculos, no como seres individuales, no, seres vinculados con un otro dentro de una relación con el otro. ¿Sí? Yo siempre he considerado que hay tres elementos fundamentales que transforman a una persona. Uno es la empatía, que ya se les expliqué. Otro, la palabra. Desde Sócrates se planteaba que cuando Sócrates se diría a la juventud de esa época,
en Grecia, él decía, tenemos que utilizar palabras electrizantes. Hoy en día decimos, en el diálogo con el otro tenemos de suspender el diálogo interno que nosotros tenemos para sintonizarnos con la necesidad del otro y que la palabra que empleemos dé respuesta a esa necesidad del otro y que sane, no que hiera, no que ofenda, sino que sea una palabra sanadora. Ustedes se dan cuenta en el diario vivir que hay palabras que a uno lo salvan en momentos importantes en la vida. Una mera palabra sana. En estos días me contaba un paciente que su papá le había hecho una cirugía y el médico le dijo una sola palabra, y esa palabra yo vi que tranquilizó toda esa familia. Estuvo muy a tiempo que se hubiera hecho la cirugía, porque en este momento es posible muchos tratamientos para prevenir una enfermedad grave. Con esa palabrita, estuvo muy a tiempo. Ellos quedaron tranquilos. Y el Señor se sintió muy contento porque en principio tenía resistencia a la cirugía. Se la hizo y cuando el médico le dijo, te la hiciste muy a tiempo. En este momento te podemos ofrecer varias alternativas de tratamiento donde es muy posible que usted pueda permanecer sano. Bien, una mera palabra lo que hace con la familia. Ustedes ven cuando hay un paciente terminal, que el médico lo reúne y le dice, mira, me da pena con ustedes, pero su mamá o su papá o su hermano o su tío o su hijo está mal. Es muy probable que muera pronto. A partir de ese momento la familia entra en caos. Nunca se le puede quitar las esperanzas de vida a una persona. Nunca un ser humano puede decir cuándo alguien puede vivir o cuándo puede morir. Me perdonan si de pronto aquí hay algún médico, pero me parece que es un atrevimiento. Porque hay una familia, hay una vida, hay un ser, que ese ser, la vida no la determinamos nosotros los seres humanos. Así haya muchas herramientas y así haya muchas técnicas. Otro elemento, entonces hablamos dos, empatía, la palabra, y otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la generosidad. Aquí en la enseñanza tiene un referente muy alto. Es que hablan de la generosidad dentro del modelo pedagógico de un referente muy alto, es Juana Lestonat y María Nuestra Señora. Me parece un referente demasiado alto y tiene otro elemento dentro de las convicciones del colegio, es la convicción de que pueden interceder para que cada uno incorpore esa gracia y pueda lograrlo. Me queda un elemento muy grande y muy alto, un referente. Porque no es posible, si yo no tengo generosidad para con el otro, que haya una transformación. No es posible. Yo tengo que tener un desprendimiento, tengo que suspender mi diálogo interno, tengo que renunciar a mis deseos en ese momento para poderme abrir a escucharle la queja al otro. Cuando el otro no siente que su queja es escuchada, él sigue preguntando, él sigue interrogando y sigue inquieto. Mire, tres elementos para un proceso de transformación: la empatía, la generosidad y la palabra. Cuando nosotros estamos frente a un ser humano, siempre tenemos que preguntarnos, este ser humano al frente al que yo estoy, yo por ejemplo, si estamos aquí en la enseñanza, que es una institución educativa que ofrece un proceso de formación, tenemos que preguntarnos, esta criatura, esta personita que está frente a mí, ¿qué recursos psíquicos tiene para incorporar el proceso de aprendizaje y de formación que yo le ofrezco y que pretendo lograr con esta persona? Todos los seres humanos, cuando nacemos, producto de los vínculos que tenemos, papá, mamá o las personas que tengamos al lado, deben de participar en ayudarnos en construir elementos para estructurar la organización psíquica. No es posible,
Si yo no tengo algunos elementos, tener propósitos en la vida, enfrentar obstáculos en la vida. Ustedes ven que hay personas que van muy bien en la vida, tienen obstáculos y se caen. Otros levantan y siguen. ¿Por qué? Hubo fallas. Que algunas de esas fallas a nivel general y muy elemental vamos a mirar hoy. ¿Cómo es que se pueden entender? Hagan de cuenta que uno cuando va por la vida, cuando pequeño, a uno le empacan los recursos psíquicos para enfrentar los diferentes obstáculos en la vida en una maleta. Con eso que le empacaron a uno los primeros años de infancia y en la institución educativa, es con lo que uno en la vida va a enfrentar los diferentes obstáculos a los que uno tiene que enfrentarse. Y hay muchas personas que en esa maleta no tienen sino piedras y periódicos viejos. ¿Qué le toca al docente cuando llega un alumno a la institución? Identificar que en su maleta lo que tiene es piedras y periódicos viejos, vaciar esa maleta y empezar de nuevo. Porque si no, no es posible incorporar esa formación. Otro elemento importante que es bueno que tengan en cuenta es que hay 7 elementos que es necesario tener en cuenta en orden para poder uno incorporar ciertos procesos. Un niño necesita tener patrones de apego. Patrones donde haya un vínculo afectivo estable y seguro. Segundo, se necesita que haya incorporado las conductas de autocuidado. Tercero, se necesita que haya incorporado las pautas de crianza. Cuarto, se necesita que incorpore las normas disciplinarias. Quinto, se necesita que incorpore conductas de autonomía. Sexto, necesita que incorpore procesos de socialización, normatividad social, normas del buen trato. Y séptimo, necesita asumir responsabilidades. Si una criatura no ha incorporado conductas de autocuidado, normas disciplinarias, es muy difícil que incorpore otros procesos. Usted ve en el basurero de la calle, el mendigo, que no sabe ni siquiera manejar los cubiertos, que come con las manos. Mire que esa persona difícilmente tiene conductas de buen trato con el otro. No indica que todos sean así, pero la mayoría tiene un deterioro interno donde no hacen eso. Por ejemplo, si un niño no ha incorporado pautas de crianza, normas disciplinarias, conducta de autonomía, muy difícil que uno en la casa o el docente logre establecer con él rutinas. Se distrae, le falta concentración, no es posible. Entonces es bueno tener en cuenta ese orden. Otro tema importante que debemos de tener en cuenta es el tema de la inteligencia sensorial. Los niños no son palabras. Hay mamás que todo el día les repiten a los niños la misma cosa. Yo trabajaba alguna vez en un consultorio donde era un primer piso y la señora en el segundo piso. Todos los días por la mañana la señora era gritando desde arriba: Mauricio, Mauricio, todo el día, Mauricio. Y él se bajaba y se escondía de la abuela. Algún día esa señora me dijo: yo no creo en este tema de los psicólogos, pero yo vine acá porque usted madruga mucho y es muy puntual. Y si usted dedica tanto tiempo a esto, es porque alguna cosa debe aprenderse uno acá. Yo no creo que usted vaya a madrugar tan temprano todos los días y tan lejos que usted viene acá. Yo trabajo por allí en un municipio, y que usted venga aquí tan puntual y tan dedicado, alguna cosa usted tiene que enseñar. Entonces cuando ella me contó el tema del niño, yo dije: ve señora, lo que pasa es que yo he escuchado eso aquí todos los días y usted cometió un error muy grande. Le da atención negativa al niño.
¿Cómo es que atención negativa? Todo el día usted le repite, Mauricio, Mauricio, y él es feliz aquí muerto de la risa, se esconden de la abuela, y usted arriba, desesperado, sale corriendo con la escoba, y él aquí feliz, controlándola a ella. Entonces le decía yo, ¿qué tengo que hacer? De la instrucción una sola vez, máximo 2 veces, y después usted va, lo coge y lo lleva a que él cumpla la tarea que usted le encomendó. Porque si no, si el niño detecta que el adulto está desesperado, tiene malestar, está incómodo, eso es atención negativa, y atención negativa es un estímulo para el comportamiento inadecuado del niño. ¿Sí? Entonces, hablando de la inteligencia sensorial, que el niño no es palabra sino que es cuerpo. Observen y verán que un niño pequeño, él es como un sensor, todo lo absorbe. ¿Sí? A veces le dicen a uno que el niño no entiende. No, el niño sí entiende. El niño sí entiende. A ver, hay un elemento fundamental que se lo voy a explicar, y es que todos tenemos 3 cerebros. El cerebro reptil, que es un cerebro donde nosotros respondemos con base en ataque y defensa. Bien que usted le habla a una persona que sea medio agresiva y él mismo le responde. Así como si fuera un dinosaurio. Ataque y defensa. Sí. Luego tenemos el cerebro medio, es donde manejamos las emociones. Todo el tema de los sentimientos. Y tenemos el neocórtex. El neocórtex es el que maneja todos los procesos complejos de pensamiento. Entonces, en el cerebro primitivo está la parte sensorial. Y además de eso, hay una multisensorialidad en una criatura pequeña. Porque mire que una criatura pequeña funciona más que todo con la parte sensorial y la parte motriz. Eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Porque muchas veces uno se desespera y se angustia con la palabra y uno a veces se vuelve cantaletoso, y mire que eso no funciona con los niños. Bueno, otro elemento importante en los procesos de transformación, y es que si no hay confianza segura, no podemos lograr los propósitos de vida. Dentro del modelo pedagógico de esta institución se plantea el tema de la capacidad de interpretación para dar respuesta a una sociedad, a unas familias, para dar respuesta a una personalidad de unas niñas, para desarrollarles conductas de autonomía, y se les vincula con un conocimiento científico para que sean una esperanza para las familias y para la sociedad. Hoy la psicología es mucho más esperanzadora que antes. Antes me parece a mí que la psicología condenaba. Hoy se propone que haya una construcción o sea, hombro a hombro. O sea, antiguamente uno se ponía a mirar esos temas y uno decía, uy, o sea que entonces si yo no tuve tal o cual cosa con papá y mamá, o nací en X barrio, entonces yo ¿cómo quedé? Hoy en día es mucho más esperanzadora. Hoy en día hay herramientas, hay posibilidades y hay mecanismos para poder hacer una construcción de manera conjunta, donde usted coge la historia de la niña y le propone la construcción de una nueva historia, con esperanza, una vida con sentido y con valores, acorde con el modelo que se está trabajando en esta institución. Bueno, entonces esta introducción larga que les acabo de hacer es con el fin de que aquí pueda pasar un poco más rápido, porque aquí solamente les voy a dar algunos elementos muy generales y muy simples. A ver, hay varios autores que a mí me gusta trabajar, si alguno quiere seguir investigando. Uno es John Bowlby, otro es Margaret Mallers, otro es Althea Horner, los esposos Black.
y René Spitz, pues hay muchos. Yo traté de sacar algunos elementos sencillos, tratando de traducir como para que nos quede un mensaje claro y concreto frente a estos temas. Para la confianza segura, primer elemento que necesitamos es el tema del apego. En el apego se da un vínculo que une al niño con la madre. Y un elemento muy importante es el tema de la proximidad. Tenemos que tener claro que es muy diferente el tema del apego al vínculo de apego, a las conductas que se tienen con el niño en el tema de la alimentación y el abrigo. El hecho de que yo le alimento y abrigo a una criatura, eso no indica que yo esté estableciendo una conducta de apego. El apego es el vínculo de afecto que yo establezco con la criatura. Bajo el tema de la proximidad, que enseguida les voy explicando el tema de la proximidad. Es necesario que en los primeros años de vida la madre esté presente. Cada rato me preguntan a mis señoras, yo viajo, tengo un trabajo, viajo hasta 8 días, le digo yo, si el esposo está en la casa, puede ausentarse una noche, más de una noche no se puede ausentar. Entonces me dice imposible porque yo tengo que viajar muchas veces hasta 8 días y 15 días y mi mamá me la cuida y mi esposo está, y es la madre, no la reemplaza nadie. O es el vínculo con la madre o es el vínculo con quién. Porque las conductas de apego es un vínculo de manera permanente y constante para empezar a formar la organización psíquica en la persona. Que la primera noche el niño se incomoda, la segunda noche ya llora, la tercera noche ya empieza a despertarse varias veces. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar. Ustedes ven que los primeros 30 días de nacidos, una criatura llora, el vecino se le acerca y la criatura no deja de llorar. La mamá se le acerca y el niño se queda calladito. Eso quiere decir que hay un proceso de unidad. Cuando el niño nace, hay una unidad entre él y la madre. Y solamente a partir del tercer mes empieza a haber un proceso de diferenciación. Y en el tema de la proximidad, en estos días, atendiendo a una señora que tiene una criatura, le decía yo, cuénteme cómo es el proceso que usted tiene con la niña en el alimento materno. Entonces ella me explicaba cómo lo hacía. Yo le decía, estoy seguro de que cuando usted sale de la casa, si le colocan una blusa al pie de la niña que huele a leche materna, la niña se tranquiliza. Me decía así. Los niños son sensoriales, los sonidos, las palabras. Mire, en ese caso, una blusa que olía a leche materna y el mero olor tranquilizaba a la niña, porque tenía un tema de vínculo, de apego que estaba empezando a establecer la madre con la niña. El año pasado me tocó atender un muchacho que no hablaba en el colegio. Él no hablaba. Entonces hizo el estudio, qué le pasaba al muchacho, se le mandó donde una foniatra, la foniatra dijo anatómica y fisiológicamente esta criatura no tiene ninguna anomalía. Se le mandó al neurólogo, el neurólogo dice anatómicamente su cerebro está de tal manera que no tiene ninguna anomalía. Analizando el tema del vínculo de este muchacho con la madre, se miró que la madre era inexpresiva. Porque los niños se graban las imágenes de con quien ellos están vinculando.
es fundamental ellos tener la imagen del rostro del otro, un rostro que se comunique y que se acerque, que establezca un vínculo de afecto. Ustedes ven que no solamente el vínculo, el niño responde ante los gestos de la madre o de los comportamientos de ella. Ustedes ven que si una madre está en X o Y reunión y le pasó algo malo al niño, la madre siente como una corazonada, que algo no está bien. O sea, hay una comunicación. Hay una comunicación. Esto quiere decir que uno desde los primeros años de vida establece figuras y patrones de apego que se convierten en figuras significativas. Antiguamente se manejaba mucho el concepto de familia disfuncional, hoy en día ya no se maneja. Aquí se llamaba familia disfuncional a una familia que cumplía roles diferentes al que era. Cuando el tío ejercía el rol de padre, cuando el primo ejercía el rol de madre, así, o la madre ejercía el rol del padre. No. Hoy en día se ha comprobado que puede ser tan significativo para una criatura, siempre y cuando haya un vínculo de afecto, una persona que no tenga el rol biológico a nivel de padre o madre como un tercero. Miren que eso es mucho más esperanzador. Cuando el Papa vino aquí a Medellín, el Papa Francisco, cuando le presentaron a él los discapacitados, él dijo algo muy importante que es la base para este tipo de temas. Él dijo, la condición humana, él dijo, la vulnerabilidad es parte de la condición humana. Necesitamos personas significativas para apoyarnos en ellas. Si ustedes miran, alrededor de ustedes hay personas significativas que nadie se las puede tocar. A mí me impacta, por ejemplo, gente adulta que le dice a uno, uno les ve, que cuidan su nana. ¿Y su nana qué es? La empleada que lo atendió cuando pequeñito y no permite que nadie se las toque. Es una persona significativa y no es la madre. Uno, por ejemplo, ve, cuando uno escucha a los pacientes, yo, por ejemplo, trato de detectar cuáles son las personas significativas de esa persona. El docente se convierte en una persona significativa para los alumnos. Si usted me pregunta a mí, si yo tuve docentes significativos, inmediatamente se me viene a la mente un docente de cuarto primaria. Recuerdo mucho, hoy en este momento se me viene a la mente, que el primer año escolar nos reunían a todos en un patio. Les decían, estos alumnos con este profesor, estos alumnos con este profesor, estos con este profesor. Cuando dijeron, por favor todos a los salones, yo no cogí para el salón que me asignaron a mí, yo cogí para otro salón. Y cuando fue a llamar a lista, José Fulano, no aparece, se desapareció. Me buscaron y me encontraron en un salón. Me fueron a llevar para el salón y yo me aferré al pupitre llorando y dije, no, yo quiero quedarme acá. Entonces llamaron el docente del año anterior. Ve que este muchacho, ¿quién es? Ah, este muchacho, hombre, es una Biblia. Ah, rindió bien. Sí, rendía mucho y era muy responsable. Les dijo el profesor, pues hombre, si es así y él que hace acá, yo lo recibo, déjelo acá. En ese año, todas las calificaciones mías fueron 5. Y la conducta excelente. Y siempre ocupé el primer puesto. ¿Por qué? Porque yo sentí empatía con ese profesor. Yo no sabía explicar. ¿Y por qué me rebelé hasta en el otro grupo? Porque yo veía que el profesor echaba mucha cantaleta y le pegaba a sus muchachos. Y los amenazaba. Y yo salí corriendo con este profesor, porque este profesor
Era un tipo amable, un tipo amigable, un tipo que le gustaba mucho el deporte y era muy cercano a los estudiantes. Y yo cogí corriendo y me metí y me agarré al pupitre y no me saqué de ahí. Ese señor para mí se convirtió en una figura significativa. Mire que yo todavía no estaba en ese grupo. Sin embargo, yo sentía confianza con él. Hay un elemento muy importante que se da entre los 3 y los 4 meses y es el tema de la diferenciación. ¿Cuándo se da el nacimiento psicológico de una criatura? Que mi hijo no nace biológicamente, pero ¿cuándo se da el nacimiento psicológico? El nacimiento psicológico se da cuando la criatura empieza procesos de diferenciación. ¿Diferenciación de qué? Diferenciación de mi mundo interno con el mundo externo. Ustedes ven que a algunas personas se les recomienda que cuando lleguen a estas edades lo cambien de cuarto, que los niños duerman con el papá y la mamá. No es que el niño no pueda dormir con el papá y con la mamá. Lo que pasa es que hay una organización psíquica y hay unos procesos. Y en ese momento se da un nacimiento psicológico con respecto al tema de diferenciación. Ahí es donde se empieza el tema de que el niño empieza a desarrollar su sí mismo en la relación con el otro y con base en eso forma la visión de la realidad, la visión del mundo. Uno escucha pacientes que cuando le hablan a uno siempre está evaluando la prueba de realidad. A ver si lo que está diciendo sí corresponde a la realidad de él. Y no ve que no tienen concepto de realidad. ¿Sí? Bueno. Es importante tener en cuenta un tema de la continuidad de los cuidados maternantes. Para yo desarrollarme psíquicamente es necesario que los cuidados maternantes se reciban de una misma persona de manera continua. Porque eso es lo que me va ayudando a la confianza segura. Dependiendo de la calidad de los vínculos que yo establezco, voy a tener comportamientos de mayor seguridad para poder explorar. Si no, yo voy a estar temeroso. Esta mañana un paciente me decía que él tenía una sobrina muy inteligente. Me decía él, cuando yo empiezo a enseñarle, le invito a ciertas lecturas, ella dice, me da miedo. Entonces él le preguntaba, ¿miedo de qué? Miedo que mi mamá me deje de querer. Porque como si no se permite un proceso de individuación, entonces el niño ¿qué siente? Que le dan temor de perder el amor de la madre o que va a perder la madre. Mire que si usted lo ve por ejemplo en un adulto, muchas veces no actúa autónomamente porque cree que está saliéndose de los parámetros que incorporó y que entonces si tiene cierto desarrollo o cierto nivel de autonomía por sí solo, que entonces puede perder el amor del otro o puede perder el otro. Sigamos. Un tema aquí importante en el tercer año es el tema de las figuras de subordinación. El docente debe saber identificar estos recursos psíquicos para cumplir el papel de figura subordinada y hacer el empalme entre los recursos psíquicos que construyó papá y mamá en los vínculos con estas criaturas y poder continuar la tarea.
Hay padres que lo hacen, hay padres que no lo hacen. El docente debe ayudar como mediador en continuar esa tarea. Y el papel que ejerce en ese vínculo con esa criatura, si establece confianza segura, va continuando esa tarea y le posibilita con mayor facilidad que el desarrollo de esa criatura continúe. Entonces, no les preocupe los términos que voy a emplear, lo voy a hacer es para que ustedes vean que hay un orden. Hablando de organización psíquica, hablando de establecer vínculos y hablando de incorporar conductas de autonomía y problemas de diferenciación e individuación, hay un proceso que se da en los niños en orden, en todos. Que no lo sepamos leer es otra cosa diferente. ¿Cuál es el orden? Tenemos los patrones de apego, los problemas de diferenciación. Luego tenemos un proceso de cohesión, que es cuando el niño logra identificar qué le sirve, qué no le sirve, y se va a un concepto de papá y mamá. Luego entra en un proceso de integración, luego un proceso de superación de los cuidados maternantes. Y luego hay un desarrollo con el tema de la identidad. Es un proceso que se da en orden. Por hoy, lo más importante que yo les quiero transmitir es los ingredientes fundamentales que son necesarios en ese vínculo de apego, que no es un vínculo establecido a través de la alimentación y el abrigo, sino que es un vínculo que se establece a través de un vínculo basado en la empatía, en la palabra y en la generosidad. Entonces cabe la pregunta, ¿qué cualidades debe tener un cuidador? Hay muchas, pero yo tengo aquí 6 cualidades que un cuidador debe tener. La primera, ser sensible a las necesidades del niño. Les voy a colocar un ejemplo. Yo tenía un paciente que un día le dije, vaya de un médico deportólogo. ¿A qué? A que se haga medir el nivel de oxígeno que usted tiene en la sangre. Estoy siendo un psicólogo porque le da por decirme eso. Que le veo una capacidad kinestésica muy alta. O sea, una sensibilidad muy alta hacia el deporte y hacia la música. Él fue porque le inquietó y el médico deportólogo le dijo, y el motivante mío fue el siguiente. ¿Por qué le dije cuál fue el motivante mío? Porque él me contó que era capaz de aguantar dentro del agua sin respirar 4 minutos. Y el médico deportólogo le dijo, usted tiene un nivel de oxígeno en la sangre que usted hubiera sido capaz de ganarse un Tour de Francia. El papá en su infancia que le dijo, usted dedicase a las matemáticas, porque usted con la música y el deporte se muere de hambre. El muchacho lo metieron a la Universidad Nacional a estudiar ingeniería. Entonces estudió ingeniería. Hoy él no se siente feliz en su profesión. Él no está contento porque tiene obstáculos para lograr los propósitos de vida. Entonces dije yo, a cualquier edad uno puede aprender. Entré a la Universidad VI a estudiar música y ahí está estudiando música. Entonces, cuando hablamos de ser sensible a las necesidades del niño, es que nosotros seamos sensibles a lo que el niño trae, porque el niño viene al mundo y el niño vino con un plan. No es que nosotros le demos el plan a él, es que el niño vino con un plan. Nosotros entender cuál es el plan que trae, partiendo de la base de que lo que nosotros los adultos le enseñamos a los niños, eso a veces poco les sirve. No les ayuda con el tema de la normatividad, los valores, para que sintonicen, pero es que el niño trae un plan. Hay que entender ese plan y el papel que hay que cumplir es cómo ayudarles a cumplir ese plan.
Otra cualidad del cuidador, estar disponible, siempre. Cuando el niño esté urgido, esté necesitado, esté en crisis, tenga que resolver algo, siempre haya alguien, una persona significativa, que esté disponible para atenderlo. Otra cualidad es estar presto a ayudarle. O sea que muchas veces las personas están viendo televisión, en el teléfono, el niño desesperado, hablando con la vecina, con fulana, y el niño desesperado que lo atienden y no lo atienden. Deje estar quieto, deje descansar. Cuando el niño está buscando que lo atiendan. Otro elemento importante es la predictibilidad. La predictibilidad consiste en que el niño sepa a esa persona dónde está. Muchas veces hay señoras que le dicen, o señores que le dicen, juegue con el niño mientras yo me vuelo para ir al mercado. Y se vuelan. No, en vez de decirle, ve, son las 12 del día, voy a ir al mercado, vengo en 2 horas. Y el niño es a la 1:30 preguntándole a la empleada, ¿cuánto es las 2? Ve, cuando el minutero esté allá arriba y esté aquí, ¿cuánto falta para llegar a las 2? Ya llegó. Si en ese momento que el minutero llegó allá al 12 y al 2, la persona entró, esto le da confianza seguro al niño. Él sabe dónde está. Si usted, por ejemplo, tiene los adultos, tiene una pareja y no saben dónde está ni con quién está, y se desaparece 3 días, vi que eso genera una incertidumbre. Eso genera incertidumbre. ¿Sí? Mire que desde niños, el niño necesita para la comunidad segura saber su papá o la figura significativa dónde está y qué está haciendo. Otro elemento es estar presentes. Siempre la presencia. Que los niños llegan a las casas y no se sabe quién los atiende. Otros ser consistentes. Ustedes ven por la prensa esas cosas que salen tan horrorosas. Que el padrastro, que el papá, que hizo esto o lo otro con la criatura. Mire, eso no es ser consistente. Consistente es un comportamiento que sea coherente con el rol que está ejerciendo. Bueno, dependiendo de todos estos elementos, pues lógicamente es la capacidad que el niño tiene para poder socializar. Es importante las figuras significativas de apego. A través de esas figuras significativas de apego, yo adquiero confianza para explorar o para vincularme con uno solo. Si hay unos vínculos de apego con contenido emocional nutritivo, pues lógicamente que yo adquirí más confianza para vincularme con otros y con terceros. Ahorita que hablaba de las figuras subordinantes, ¿por qué es importante el tema de la diferenciación? Porque si a mí me trabajan en la casa el tema de la diferenciación, yo después no voy a tener inconveniente para adaptarme al docente, o adaptarme al colegio, o adaptarme a los amiguitos. Ustedes han visto que hay personas que en la vida laboral les da dificultad para diferenciar lo laboral de lo personal y mezclan. Hay problemas de diferenciación. ¿Sí? Aquí hay que insistir en el tema de la proximidad. Ustedes, por ejemplo, ven una persona que sufre crisis de pánico. Cuando esa persona se va alejando de la casa,
llega un momento determinado donde se paraliza. Porque las figuras significativas de apego, la persona necesita que estén cerca. Existen varios tipos de apego. El apego seguro. El niño confía que sus figuras parentales siempre van a estar ahí disponibles con las cualidades de un cuidador para poderlo atender. Apego ansioso es cuando hay incertidumbre. Esto es muy dado para las personas que son adictas o las personas que se deprimen. No hay certidumbre. Yo tenía una vez un paciente que me horrorizó porque yo iba con él muy bien cuando un día me fue diciendo no lo va a pagar la matrícula de la hija que estudia en la universidad. Yo, ¿cómo así, hombre? No, decidí que no lo va a pagar la matrícula. Mire, hay un tema de incertidumbre. O cuando amenazan a los niños, si se sigue portando así, yo no le doy tal cosa. Y no hay, mire, hay un tema que hay que tener muy en cuenta: comportamientos que tienen que ver con las etapas de desarrollo no se pueden emplear para castigo de los niños. Si un niño está en la etapa de socialización, usted no le puede castigar diciéndole que no lo va a dejar ir donde su amiguita o su amiguito, porque el niño está en el proceso de socialización. En estos días una niña la castigaron de una manera muy severa, que porque en el momento de despedirse el abuelito no le dijo gracias. Entonces la mamá me la llevó y me dijo: esta niña se volvió muy grosera, no le dijo gracias tal día al abuelito. Yo me reuní con la niña de 8 años, le pregunté y ella me dijo: es que ese día yo quería estar en mi casa y el abuelito quería ir a comer a X o Y lugar y yo no quería ir, yo fui solamente por acompañarlo. Como yo fui solo por acompañarlo, yo vi que no había por qué darle las gracias, que era una actividad que quería él. Yo simplemente lo acompañé por acompañar al abuelito y no dejarlo solo, pero yo no vi motivos por el cual había que darle gracias. Y la mamá dijo que una niña muy grosera estaba tratando mal al abuelito. Ella me dijo: yo quiero mucho al abuelito, ese día lo acompañé, pero no era lo que yo quería hacer. El apego ansioso. Mire, que es parecido. Cuando yo busco algo en el otro, que me dé respuestas y recibo un desaire. Usted, como es de grosero, usted no merece tal cosa. Yo a usted no le vuelvo a conceder tal cosa. Y el apego extremo es cuando yo creo que la persona no es capaz de asumirse, pues no es capaz de valerse por sus propios medios. O sea, no le concedo porque no es capaz. O se ve muy dado en ciertas casas a no crear condiciones para que la criatura no tenga cierta autonomía, entonces puede justificar que es que no es capaz. Simplemente lo que es un temor a un proceso de individuación, y por eso se entra en un estado de hostilidad con la criatura. Para que no haya esa empatía, entonces no permite ese proceso de individuación, entonces la persona no puede desarrollar conductas de autonomía. Tres formas principales de intervención a nivel individual, familiar y grupal. El papel del docente. Dar una base segura para explorar aspectos desdichados y dolorosos de su vida pasada y presente, de apoyo, aliento y comprensión. Dentro del modelo pedagógico de acá, ustedes tienen unos retos. Uno de los retos es tomar esa población con heridas, llevarla a la comunidad institucional
padre de familia, docentes, institución, y ayudar a transformar esas heridas. Fuera de eso, si hay confianza segura, el docente, como figura significativa, ayuda a convertirse en una figura que permita explorar y que el niño ingrese a nuevas posibilidades. En el trabajo de investigación que yo hice en la universidad, se hacía este planteamiento. ¿Qué pasa en una criatura en los primeros vínculos de infancia que cuando adulto no puede lograr sus propósitos de vida? Entonces la respuesta era: para poder lograr los propósitos de vida se necesita tener un lugar y ejercerlo. Se necesita un valor. Y se necesita que en la estructura de familia yo no camine como un tercer excluido. Porque muchas veces el niño entra en rivalidad con el padre o con la madre, porque tiene sus principios y tiene su filosofía. Y si entra en rivalidad se le quita el valor. Y no es que el niño no tenga el lugar, todos tenemos lugar, tenemos dificultad para ejercer ese lugar. Hay otro elemento importante, es preguntarse ustedes qué es lo que genera ansiedad en una persona. La ansiedad está generada en un ser humano por el tema de la separación, por el tema de la pérdida, por el tema del abandono. Por la separación aparece el miedo a perder el amor del otro. Y cuando se separa el uno del otro, miren que hay una ansiedad. Cuando un pariente muere o un cercano muere, también hay una ansiedad. Y el abandono es cuando el adulto abandona al otro, o sea, ante todo cuando abandona las criaturas. La ansiedad más difícil de superar es la ansiedad del abandono, porque es una ansiedad incierta, donde la persona siente ofendida en sí mismo, no siente sintonía con el mundo y siente que no es aceptado ni reconocido. Es muy importante tener en cuenta que en un proceso de formación, ustedes lo que hacen acá es educar personas para enfrentarse a muchas posibilidades. Son personas que se supone se están entrenando para ser capaces de tener una mirada diferente, interpretar la vida de diferentes saberes. Aquí en la enseñanza yo he visto que hay un proceso de humanización y a la vez tratan de formar niñas humanizantes que tengan contenidos para interpretar la realidad, que tengan una formación en su personalidad, que desarrollen autonomía y que sean capaces de dar respuestas a sus familias y dar respuestas a la sociedad. Es muy importante el papel del docente. El docente, el papel que cumple en estos procesos
Es una figura subordinada en el sentido de ser un mediador entre ese proceso que empezaron en la casa y aquí en el colegio lo continúan. Y hay un elemento fundamental que hay que tener en cuenta. Si en una familia la madre no permite que el padre llegue al hijo, el hijo no llega. Porque la madre es la que lo permite. En ese orden de ideas y en ese proceso, ahí donde uno le dé sentido a que ese padre de familia permita que el docente o la institución continúe con esa labor que en la casa empezaron. Ustedes ven que ustedes a veces medio intervienen en ciertos procesos de las niñas y de pronto aparecen algunos papás que salen a intervenir y a decir esto sí, esto no, o sea, no permite. Porque viene eso desde las casas, que no permiten que otro intervenga, porque no hay procesos de socialización establecidos y fortalecidos. El aporte fundamental que yo quería darles a ustedes hoy era como darles algunos ingredientes muy generales y muy simples para generar esta inquietud. Es que si tenemos un modelo de desarrollo claro, tenemos los ingredientes necesarios para establecer una organización psíquica y tenemos los elementos para establecer una confianza segura, y el docente es un mediador y es una persona que continúa esa tarea, podemos contribuir al desarrollo de esas personalidades de las criaturas que tenemos al frente, y así damos herramientas para que puedan lograr esos propósitos de vida. Así como dice Juana de Lestonac, si tenemos en el corazón esa llamita de amor, seremos capaces de transformar y ayudar a dar respuestas a una sociedad. Esta institución me parece que le da sentido y valor, inclusive en el valor que van a trabajar este año, que me parece muy importante, el tema de la coherencia, con base en los roles que se ejercen, y un sentido que llene los seres humanos de una respuesta, de unos valores, y que puedan ser herramientas humanizadoras y humanizantes para dar respuestas a una sociedad que cada día a veces tiene menos esperanza, y que afortunadamente todos estos conceptos son esperanzadores y que ayudan a dar respuestas a esta sociedad y a estas familias. Muchas gracias. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, con mucho gusto. Ustedes que tienen contacto con las niñas todos los días se dan cuenta que cuando ustedes escuchan a una niña, se dan cuenta que es que no es la niña es la mamá y el papá de la mamá. En cualquier colegio que yo he escuchado, en muchos otros, uno ve que en estos colegios uno de los elementos fundamentales que aparece muy común es el tema del abandono, o sea, no aparece la responsabilidad. Lógicamente que ustedes tienen aquí unos manuales, unos compromisos que el padre de familia tiene que cumplir, pero si esa institución no existiera, yo les admiro a ustedes el papel que hacen acá, porque uno ve que ustedes invitan mucho al padre de familia a la presencia y a la participación y a la compañía, de tal manera que el proceso de acá se continúe en la casa y uno lo siente desde fuera. Pero la verdad es que si no existieran estas instituciones, usted imagina qué pasaría con esas niñas. Lo que pasa es que para el docente es muy desesperanzador, que a veces les toca estar solos. Pero sería muy importante, por eso se habla ahí de las cualidades del cuidador, que tenga presencia, porque no están presentes, están entretenidos en otras cosas, realmente no hay un compromiso. Pero miren,
A pesar de eso, uno con el ser humano nunca puede tirar la toalla. No. Uno le lucha, y algo queda. No es que esa vocecita que por ahí escucha el eco del docente, pide por favor, papá y mamá, acompáñenos en esta labor, no deje solos, no le queda por ahí esa vocecita. Uno nunca puede tirar la toalla. Miren lo que yo les decía ahorita del tema de que si la madre no permite que el niño o la niña llegue al padre, no llega. Ve que al docente le pasa, que el docente interviene y ellos no permiten. Inmediatamente vienen a decir, ¿usted qué está haciendo con esta criatura? Y empiezan a calificar y a descalificar. Ahí es donde la importancia de que en las casas le traen a los niños el tema de la diferenciación. Yo le comparto una experiencia que tuve yo alguna vez en un hospital. Había una paciente que la llevaron desmayada al mediodía. En ese hospital el desayuno era a las 8 de la mañana, el almuerzo a las 12 del día y la comida a las 6. Yo vivía en el hospital. Si yo no comía a esa hora, si yo almorzaba a esa hora, se quedaba sin comida, sin almuerzo. La paciente era una paciente que en su casa eran 12 hijos, 6 los mataron, 4 se suicidaron, quedaron 3. El médico me dijo, Froilán, yo le remetí a un médico que él sabía hacer la historia de enfermedades psicosomáticas, y él me dijo, Froilán, no luche con esta paciente, que eso es un genoma, es una estructura de familia. Yo le dije, doctor, bueno, yo le entiendo, pero yo dentro de mí pensé, yo voy a seguir luchando con ella. Ella algún día se dio cuenta que yo no almorzaba por atenderla a ella. Y ella un día me contó, nosotros somos amigas de la empleada de acá de la cocina. Ella me dice que usted muchas veces no almuerza por atenderme a mí. No estoy yo diciendo que ustedes descuiden su alimentación, no. Sino que el detalle, ella dijo, este hombre, por atenderme a mí, mire que está disponible. Y ella me decía, hombre, eso me ha ayudado a mí a transformar. Ella hoy inclusive salió de todas esas cosas. Y ya hoy atiende a los pocos que quedaron. Y el médico me decía, es un genoma, no luché con ella. Yo dentro de mí pensaba, yo no me doy por vencido. Yo tengo que contribuirle en algo a esta mujer. A no es que sepa que hay alguien en la vida que le interesó por ella, de manera incondicional. Y que es donde es importante la generosidad, y que la generosidad se transforma. Somos seres sufrientes. Miren, alguna vez yo dije, va a llegar un momento en mi vida que yo voy a atender a los pacientes, que me sienta bien con ellos, los otros no los voy a atender. Un día llegué yo y pensé así, y un día me pasó algo. Yo descansaba los martes y fui a trotar toda la mañana. Llegué al culto a las 12 del día y el paciente que atendía a las 12 del día me insultó media hora. Y señor, pero ¿yo qué le he hecho? No, es que usted, los psicólogos, Al final le dije yo, terminó la consulta, yo lo entiendo. Ustedes son unos ayeros. No, yo lo entiendo, que esté muy bien. Si yo, nos vemos la próxima. Si yo no hubiera estado ese día descansado, probablemente, y mire ese contenido que tenía yo en la cabeza, que yo no voy a atender a unos pacientes con que me vengo de ellos, entonces se supone que un paciente de esos yo iba a mandar lejos, ¿sí o no? Entonces, ese día yo que dije, mi trabajo es este, yo no puedo pensar así. Porque a la próxima cita él me dijo, si usted no me escucha lo que me escuchó y lo que me dijo, usted me dijo, tranquilo que yo lo entiendo. Esa palabra a mí me sanó. Yo hubiera ido a la casa a matar a la esposa. Yo estaba furioso. Y yo llegué a la casa relajado. Yo ese día comprendí que ese era mi trabajo. Ayudar a transformar esas experiencias. Que yo no podía pensar así. Que yo estaba para eso y que tenía que asumir la responsabilidad del rol que me tocó. Y a partir de ese día dije yo, que vengan los que quieran.
quieran y como quieran. Aquí está la disponible. Y hoy en día eso es lo que hago, con paciencia, con generosidad, con amor, comprometido con lo que uno hace. Porque todos tenemos que tener un sentido de vida y una vida con sentido. A uno le pagamos honorarios, pero la vida de uno no puede estar centrada en esos honorarios. Tiene que haber de por medio una capacidad de servicio y un sentido de vida, porque si no, no sabe cuál es el papel que uno ejerce en esta vida, entonces apaguemos el amor. Alguna vez una señora me decía, una vecina me decía, doctor, ¿usted por qué trabajas tanto y trabaja hasta tan tarde? Es que a usted le gusta mucho la plata. Entonces le dije yo, señora, ¿usted cuánto cobra por atender sus hijas? Ah, yo no cobro nada. ¿Y cuánto valdría la atención que usted le brinda a sus hijas? Ah, eso no tiene valor. Esto mismo le digo yo. Eso que hago yo acá no tiene valor. No tiene valor. Por eso salgo tan tarde. ¿Por qué? Porque lo hago con otro espíritu diferente al dinero. Bueno, que tengan buena tarde, me gusta mucho escucharlos y espero que estas cosas les puedan servir para algo y den cuenta que estoy para servirles. Hago parte del colegio, me siento muy contento en el colegio y muy agradecido por el aporte que ustedes hacen a mí y a la niñita que está acá, que yo apoyo. Y muchas gracias por todo lo que ustedes a diario me enseñan, porque yo vengo aquí en la actitud de aprender, ustedes me enseñan y yo trato también de compartir con ustedes. Que tengan buena tarde. Bueno, entonces de verdad gracias y nos seguimos viendo.